Una mañana, donde estábamos mi papá, mi mamá y yo desayunando, pasó algo que no suele pasar. Recuerdo el día perfectamente. Éramos los tres viendo noticias y tomando café. Entonces mi papá empezó a hablar y empezó a contar una de sus anécdotas más guardadas. Yo sabía desde muy niña que siempre había esa pequeña chance de que mi papá no vuelva a casa. Pero lo que pasó ese día me hizo temer mucho más esa idea de lo que pueda pasar. Mi papá empezó a hablar y nos contó cuando evitó morir en una emboscada. Un carro salía de la base hacia un pueblo en Ayacucho. Mi papá iba a subirse a ese auto. Sin embargo, su jefe no se lo permitió y tuvo que quedarse con su tropa. Al día siguiente, todos se enteraron de que a ese auto lo emboscaron terroristas y mataron a la mayoría de militares. Cuando mi papá finalizó de contar eso, lloré. Mi mamá también lloró. Y es que nunca nos imaginaríamos un escenario así. Y si mi papá se hubiese subido a ese auto, él no estaría aquí. No hubiese conocido a mi mamá, no se hubiese casado, no se hubiese comprado su primer auto, ni su primer depa. Y yo no hubiese nacido. Dios, patria y hogar. Una frase fuerte, heroica, sacrificadora. Tener a un padre militar involucraba no tenerlo cerca en ciertas festividades, tenerlo lejos por años o meses. Era vivir con constante miedo, era vivir con soledad, era perderse de momentos únicos. A pesar de todo eso, mi papá siempre intentó estar para mí, aunque sea en una actuación del colegio o en el Día del Padre. Capaz y nunca llegué a entender ese amor a la patria que mi padre tenía. Como él decía, un militar nunca deja de ser un militar. Me llamo Juan José Hernández Rodríguez, tengo 56 años y soy natural de Pisco. Soy oficial del ejército en situación de retiro. ¿Por qué de todas las profesiones del mundo elegiste ser militar? ¿Cuál fue tu razón realmente de elegir ser militar? Bueno, fue en una tradición básicamente, ¿no? Lamentablemente no mi abuelo, mi padre no lograron hacerlo, pero tenían ese anhelo. Y creo que eso cautivó y eso me inclinó más hacia la carrera de las armas, ¿no? Mami, Dime, hijita. ¿cómo conociste a mi papi? Yo lo conocí en Cajabamba. Me presentó un amigo que teníamos en común. ¿Tú en ese tiempo qué hacías? ¿Qué trabajabas, estudiabas? Yo tenía la librería a cargo, la administraba la librería de mi mamá. Era su administradora. Y a ese joven que era amigo de mi papá lo conocí ahí porque yo lo vendía útiles de escritorio para donde él trabajaba. ¿No sentías a veces ¿Nostalgia? Sí, porque mi papá no estaba ahí? Sí, pues porque a veces se iba de servicio, sábado y domingo, yo me quedaba contigo sola. Pero al final uno se adapta. Al final uno se adapta, pues. Desde que tengo memoria, en mi casa éramos mi mamá y yo. En la noche veía a mi papá con su uniforme verde y sus grandes botas y su gorro. Un ser grande para mi tamaño. Y recuerdo que era la más feliz al verlo porque habían noches en las que no podía decirle adiós.
Puedo decir muchísimas cosas de mi mamá. Al fin y al cabo, fue y es mi mejor amiga, mi confidente, mi protectora. Pero hablar de mi papá siempre será un tema complicado para mí. No crean que mi padre es malo, para nada. A pesar de su contextura, su ceño fruncido y su cara seria, mi padre es bueno, muy bueno. Mi papá es militar. Ahora de grande entiendo qué es eso y lo que implica. Pero, ¿cómo explicárselo a una niña de 4 o 5 años que no suele ver a su papá frecuentemente? Fue hasta grande que recién empecé a hacerme preguntas y buscar respuestas. ¿Por qué militar? ¿Qué es eso? ¿Por qué se iba tan lejos? Cuando resolvía mis preguntas, más surgían y más sobrepensaba y comencé a temer más y más. El último atentado terrorista en el centro comercial El Polo puso otra vez en la mira los rezagos terroristas que todavía permanecerían en la selva. Se cree que las regiones de Guayaga y Satipo sirven a estos grupos de escondites inexpugnables. Cuando usted me habla de que no se está prestando la seguridad como debe ser, ¿se está refiriendo a la Policía Nacional? Tal vez. Porque eso es lo que manifiesta el pueblo, ¿no? Dice, deberíamos tener el ejército. Acá estamos haciendo práctica con tiro con RPG, tiro con pistola. Acá estamos haciendo rappel. Acá estamos en una trinchera y una foto de la 7ª sección en la playa de Chira. Y estoy con el capitán de año. ¿Todavía te hablas con algunos de ellos? Sí, claro, siempre me encuentro con ellos en las reuniones. Pero hay algunos fallecidos, ¿eh? Sí, hay algunos fallecidos. No sé si es por tema de edades, de género, de carácter, pero mi papá y yo a veces peleamos. Ambos tenemos carácter fuerte y díganme a mí para cerrar la boca ante algo que no me gusta. Y para él igual. Pero a pesar de eso, mi papá y yo somos iguales, o eso dice mi mamá. Mi mamá siempre se queja y exclama: todo lo sacas de tu papá, nada mío. Nos encanta el fútbol, un tema que nos conecta en muchos ámbitos. Principalmente porque somos hinchas de Alianza Lima. ¿Qué es? Ahora aquí estamos viendo el clásico Universitario de Alianza Lima. Ah, el de que quedó 4-1. El de 4-1. Una humillación en su cancha, en su campo. Me encanta. ¿Y tú, cómo se llama? ¿Tú no pensabas que a mí me iba a gustar el fútbol? No, pues porque yo siempre... Bueno, yo pensé tener un hijo, ¿no? Pero la bendición de Dios fue que llegaste tú, ¿no? Y bueno, al menos con el transcurrir siempre te he inculcado, porque cuando veía mis partidos tú estabas ahí conmigo, y también creo que como que te gustó el estar juntos viendo los partidos y ya has ido creciendo así y ya te ha gustado el equipo del cual soy hincha, ¿no? Hablar de mi papá es difícil, porque es el hombre que vive y muere por mí. Porque sé que le es difícil mostrar afecto. Porque cuando me dice estoy orgulloso de ti, lloro.
Porque luego de 20 años lo tengo en casa, sin miedo a que me lo quiten de mi lado. Cuando fue la ceremonia de retiro de mi papá, recuerdo que un general dijo: gracias a la vida militar pudimos darle educación y salud a nuestros hijos y familia. Pese a haber estado lejos de ellos, el sacrificio que hicimos ha valido la pena. Recuerdo esas palabras, miré a mi mamá y a mi papá y comprendí mucho. Mi papá no será perfecto, pero siempre veló por nosotras y su familia. Nos dio mucho sacrificando su tiempo con nosotros, y lo sigue siendo aún. Las cosas ahora son diferentes, porque luego de tanto sacrificio, por fin lo tenemos en casa. Luego de 20 años con mi mamá, le dije a mi papá: bienvenido. Bienvenido por fin. Ahora lo tengo en casa siempre, con tiempo para hablar de lo que antes no podíamos, para hacer las actividades que queríamos hacer siempre, conocer nuevos lugares, escuchar nueva música y también la vieja, ver series y enviciarnos con ellas y darnos los abrazos que no pudimos darnos por mucho tiempo. Hablar de mi papá es difícil, lo seguiré haciendo, pero cada vez que lo tengo más cerca a mí, será menos difícil.